Bien, entonces nos faltaba ver o detallar el tema de las características espaciales. Entonces, ¿cuáles son las características espaciales de los sensores? Son, por un lado, la resolución y por el otro lado, el ancho de franja de barrido, ¿sí? Hay algunos sensores que tienen un ancho de franja de barrido em, de decenas de kilómetros y hay otros que son unos pocos kilómetros, ¿sí? Pero eso es independiente de la resolución que tienen, ¿sí? La resolución en particular es la medida del objeto más pequeño que puede distinguir el sensor, ¿sí? O sea, el área que representa cada píxel. Entonces, en información de sensores remotos, sobre todo que estén montados en plataformas satelitales, por ejemplo, en los Landsat, en los satélites Landsat, en los sensores del este, Thematic Mapper, ¿sí? En las resoluciones eran de 30 metros, 90 metros, ¿sí? Esa era la medida del objeto más pequeño. Entonces uno puede decir, bueno, pero en realidad en 30 metros entran muchos objetos, ¿sí? Y sí, es verdad. Entonces, lo que estamos captando, lo que se está captando en ese píxel es el promedio de la energía reflejada en las longitudes de onda que capta ese sensor para esa superficie, ¿sí? Así, pero así todo, con la baja resolución espacial que tiene, en su momento y ahora también, era muy útil, ¿sí? Porque se podía identificar eh, distintas cuestiones del paisaje, por ejemplo, cultivos eh, de áreas naturales o sin cultivar, o roca de área verde, o suelo urbano de no urbano, etc. Entonces, la resolución es la medida del objeto más pequeño que puede distinguir el sensor. Hoy en día hay sensores que tienen una resolución espacial submétrica, a pesar este, de estar montados sobre plataformas espaciales, ¿sí? O sea, sobre sensores, sobre satélites. Em, si bien son, o sea, son pancromáticos, o sea, están dentro del visible y que permiten la identificación de objetos muy pequeños. Incluso se puede identificar personas caminando, ¿sí? Eh, etcétera. Creo que el menor, creo que son 30 centímetros o 15 centímetros. Es una resolución espacial muy, muy, muy buena. Em, Otra característica espacial es el campo de visión instantáneo o ángulo, bueno, ángulo sólido mínimo subtendido por la apertura del sensor, ¿sí? Ahí en el gráfico se ve que es el ángulo total que, que el sensor está tomando, ¿sí? Que de ese ángulo eh, depende en realidad el tamaño del píxel, ¿sí? Y el FOB, que es el ángulo máximo de barrido, es el que define, en definitiva, el ancho del barrido, el ancho de la traza, ¿sí? Que pueden ser de pocos kilómetros o decenas de kilómetros, como decíamos antes. Y esto es porque eh, en realidad lo que define ahí es el ángulo del sensor, son estos pequeños ángulos del sensor los que terminan definiendo el ancho del píxel y el ancho del barrido. Así que eso es como el detalle eh, lo más, las características espaciales básicas de ese sensor, que luego se traducen en resolución, etc. Después tenemos las características espectrales, ¿sí? Que ya lo habíamos visto un poquito, pero vamos a profundizar quizás un poco más. ¿Y qué es?
por ejemplo, número de canales, el ancho de cada canal o el ancho de los mismos, puede ser distinto ancho, y la ubicación dentro del espectro electromagnético. ¿Qué es un canal? A ver, ¿qué creen ustedes que es un canal? No me digan que ya no conocen el concepto de canal de la televisión. O sea, una onda o una longitud de onda. Es, es un rango de longitudes de onda. ¿Sí? No es, generalmente no es específicamente una frecuencia o una longitud de onda, sino que es un rango muy pequeño, pero es un rango. ¿Sí? Este, por ejemplo, no sé, los canales de televisión generalmente se sintonizan o el centro del canal de televisión está en, no sé, X frecuencia megahertz, pero están un poquitito más y un poquitito menos. Bueno, ese canal se le asigna, ese rango de frecuencia se le asigna a ese canal, ¿sí? A ese canal de televisión, ¿no? Pero en realidad es un canal de comunicación. Entonces, visto desde el espectro, o hablando en el espectro de forma amplia, también hay canales y tiene que ver esto con eh, un sensor puede tener, por ejemplo, un canal, o puede tener 3, o puede tener 7, ¿sí? Acá en esta gráfico podemos ver, por ejemplo, que también, perdón, a los canales también se les llaman bandas, ¿sí? Entonces acá dice ubicación dentro del espectro electromagnético de las bandas pertenecientes a distintos satélites. Por ejemplo, el satélite NOAA, el instrumento ABHRR del satélite NOAA tiene estos dos canales, ¿sí? Tiene dos bandas. ¿Mm? El ancho de las bandas en este caso, es más pequeño, o sea, la primera de las bandas que está más o menos dentro del verde visible, ¿sí? Dentro del rango de la longitud de onda del verde, ¿sí? Es pequeña, pero después tiene un ancho para la banda del infrarrojo cercano que es muy amplia, ¿sí? Entonces, eso también define no solo el número de canales, sino el ancho de los mismos, ¿sí? El spot, por ejemplo, el instrumento eh, PAN del satélite Spot, eh, tiene una sola banda y está más o menos entre el verde y el rojo, ¿sí? Y eso es. Después el instrumento HRB del mismo satélite tiene tres canales o tres bandas, ¿sí? Unas un poquito más correspondiente al azul, la del verde es más pequeña y la de una del infrarrojo cercano, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, la del verde de este sensor es más pequeña que la del verde del NOAA, ¿está bien? Entonces, eso quiere decir que tienen distintas características espectrales, ¿está? Y bueno, obviamente la ubicación dentro del espectro electromagnético también, ¿sí? Porque depende de la ubicación, van a poder detectar o va a poder tener utilidad en distintos, eh, para determinar distintas o para responder distintas preguntas espaciales. Así que bueno, en definitiva, las características espectrales son el rango de longitudes de onda que puede registrar un sensor determinado. Si el sensor registra un amplio rango de longitudes de onda, tiene baja resolución espectral. Así que vamos a ver cuál de los dos instrumentos y satélites, podríamos decir, instrumentos, el NOAA o el SPOT, tiene menor resolución espectral en el verde. Pregunta para ustedes. ¿El SPOT o el NOAA? Fíjense, acá en el verde
¿sí? Si yo esto lo llevo para arriba, ahí más o menos sería el verde, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de comparar y ver cuál tiene menor resolución espectral es este de acá, ese, comparado con este otro. ¿Sí? Ambos sí son satélites diferentes. El de arriba es el NOAA, es un satélite meteorológico, y el de abajo tiene otro objetivo, el satélite. Ambos, fíjense que tienen distinto ancho. ¿Qué quiere decir que tengan distinto ancho? Que tienen distinto rango de bandas, ¿sí? O sea, que tienen... De hecho, esto es un canal. O sea, cada uno de estos cuadraditos corresponde a un canal. Corresponde a la sensibilidad de ese sensor. Ese sensor es sensible entre el 0,55, el de arriba, por ejemplo, ¿no? 0,57 y 0,69, ¿no? Este acá arriba. Más o menos, ¿sí? Trasladando este borde para abajo a esta escala. Y este, que también está dentro del verde visible, bueno, sí, verde, entre el verde y el rojo, este de acá está entre 0,61 y 0,64. ¿Está? Cuanto más ancho, por ejemplo, vamos a verlo, en este se ve más claro, ¿sí? Cuanto más ancho, menor resolución. Cuanto más chiquito, ¿sí? Cuanto más finito, o sea, cuanto más preciso sea entre 0,6 y 0,661, que es muy, 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 muy preciso, quiere decir que tiene una muy buena resolución espectral. Ahora, si lo toma entre, como la parte de infrarrojo cercana, entre 0,7 y 1, bien ancho, y no es tan buena la resolución espectral. ¿Sí? Muy bien. En el infrarrojo, el spot tiene mejor resolución espectral que el NOAA. Mucho mejor, de hecho. ¿Sí? Ujú. Ahora, con solo resolución espectral no hacemos nada, porque fíjense que en realidad está tomando un pedacito. Esto es bueno saberlo, pero por ejemplo, el spot, por ejemplo, podríamos tener un canal, no sé, hay otros instrumentos que tienen, acá tienen uno, acá tienen otro y acá tienen otro, y entonces están abarcando todo el ancho del NOAA, ¿sí? Pero está separado por bandas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, podría determinar diferencias en en las longitudes de onda de los elementos o diferenciar elementos porque uno lo veo más brillante en una de las bandas y menos brillante en la otra. Ahora, con el NOAA eso no lo puedo hacer porque veo todo lo mismo, ¿sí? No puedo hacer esas comparaciones. Por eso tiene mejor resolución espectral, por lo tanto podemos hacer mayor cantidad de determinaciones cuanto más angosto sea el rango de longitud de onda del sensor. Por eso digo que, por eso también si es angosto no lee. Pero no estamos en realidad haciendo una valoración de cuán útil es o cuán no útil es, sino simplemente caracterizando a los sensores. ¿Sí? En este caso caracterizando el espectro que son capaces de ver. Que tengan mejor resolución espectral. Por ejemplo, puede tener una muy buena resolución espectral, pero una bajísima resolución espacial. Entonces, tampoco me sirve, tampoco es muy útil es útil para algunas cosas y no es útil para otras. Vamos a hablar en términos de utilidad para algunas cosas y otras. Sí, no sé, el píxel tiene 1 kilómetro por 1 kilómetro, pero es muy bueno en resolución espectral. Sería mucho mejor si fuera mayor resolución espacial y mayor resolución espectral, por ejemplo.
Bueno, después teníamos las características temporales. Las características temporales son la frecuencia, o sea, la periodicidad con la cual el sensor obtiene imágenes de un área en particular. Por ejemplo, puede revisitar un área cada 2 semanas, quizás cada 2 días, todos los días. ¿Sí? Eso depende em, de la constelación, de la velocidad del satélite, de la forma en que se mueve, cómo son las órbitas, etcétera. Y por otro lado, la hora de observación, que normalmente, en algunos casos es siempre la misma, en otros casos el, el sensor o la plataforma va pasando a distintas horas por el mismo lugar. Quizás hoy pasó al mediodía y dentro de 2 semanas pasó a la tarde, dentro de 2 semanas más pasó a la noche, ¿sí? Se va corriendo. Y esto tiene que ver, la hora de observación tiene que ver a veces con la relación con las sombras, ¿sí? Entonces, saber cuáles son las características temporales nos permite, o es importante para estos estudios diacrónicos, o sea, estudios de los cambios en la superficie terrestre. O, por ejemplo, en el caso de la evaluación de la evolución de eventos como incendios, que son muy fácilmente detectables desde el espacio, el tiempo o las características temporales de las plataformas son muy importantes, ¿sí? Porque a veces se necesita conocer información mucho más, de manera mucho más rápida para poder evaluar cómo se puede o cuál es la mejor forma este, de mantenerlo controlado. ¿Está? Características temporales. Y finalmente tenemos las características radiométricas, ¿sí? Las características radiométricas son la sensibilidad y el rango dinámico. La sensibilidad es la capacidad de captar la energía reflejada proveniente del objeto que se quiere estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero estudiar un objeto que tiene una X energía, ¿sí? Que refleja, pero esa energía puede ser tan baja que el instrumento que estoy usando no es sensible a que no tiene que ver con la longitud de onda, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de energía. Entonces el instrumento tiene que poder ser lo suficientemente sensible para detectar esa baja cantidad de energía, ¿sí? Pero además los instrumentos o los sensores, vamos a hablar de los sensores, tienen un rango dinámico determinado. ¿Qué es el rango dinámico? El rango dinámico es la energía, digamos, lo que se hace o lo que hacen los instrumentos es em, cuantifican la energía que reciben, ¿sí? Ellos reciben una eh, ahí está, reciben una longitud, perdón, denme un segundo, reciben una longitud de onda de este tipo, ¿sí? Y lo que hacen en realidad es cuantificarla en pedacitos. ¿Está bien? Así, así. Entonces, estos, esta cuantificación o digitalización de la onda, luego, o esa capacidad, ese rango dinámico, lo que define en definitiva después es qué cantidad de valores discretos puede tener una celda. Creo que eso lo había, eso está en la cosa, pero bueno, no importa. Si cada uno de estos píxeles de los sensores, cuando yo veo que ustedes vean las imágenes, ¿sí? Cada uno de estos píxeles tienen, por un lado, la resolución espacial, ¿sí? Que es esta distancia que tiene o el tamaño de ese píxel en términos de longitud, ¿sí?
Pero además, esto en realidad se traduce en una imagen, pero en realidad lo que recibimos del sensor es una serie de números que indican primero la posición de una celda en una matriz, ¿sí? Esto está en la columna tanto y en la fila tanto, y el valor de esa celda es, no sé, 23, 2, 1, 143, que no me voy a animar a anotarlo acá porque no me va a salir cualquier cosa. ¿Está bien? Pero entonces ahí hay esa celda tiene un número. Ese número es el número de la energía, el valor de energético que captó en ese punto o en ese píxel en particular el sensor. Ese número, por ejemplo, puede ser entre 0 y 255, puede ser entre 0 y 1023, puede ser entre 0 y 4048, ¿sí? ¿Está? Eso a ese rango se le llama rango dinámico. ¿Está bien? Ese rango entre 0 y 1023 y 0 a 255. Mayor rango dinámico, o sea, mayor cantidad de números que puede tomar o valores que puede tomar esa celda o ese píxel, mayor rango dinámico, o sea, mayor resolución radiométrica. ¿Está? ¿Se entiende eso? Y cuanto mayor resolución radiométrica, mejor podemos detectar, por ejemplo, variaciones entre píxeles o detalles que puede haber, sí, básicamente diferencias que puede haber entre uno y otro. Y eso se traduce, o sea, lo podemos traducir visualmente, porque estas columnas y filas con números, lo que podemos hacer es visualizarlas, por ejemplo, como una matriz de cuadraditos de colores grises. ¿Tá? Entonces, esos grises pueden tener rangos entre 255 tonos de grises, puede ser 1023 o 1024 tonos de grises. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a pasar? Si hagan ustedes la traducción ahí mental de esto. Cuando tienen más cantidad de colores, eh, también aumenta la resolución, ¿sí? También se ve más detalles. Bueno, lo mismo pasa con las imágenes que traemos de un sensor remoto.